Sigo con la serie de videos que comencé hace ya un tiempo para mostrarles libros que han llegado. Yo les puse algo así como lo que trajo el barco, ¿no? Y es para sencillamente mostrarles parte de lo que ha llegado en la última semana y un poquito más desde la última vez que les mostré aquello, ¿no? Comienzo con Italia a media luz, del gran escritor inglés D.H. Lawrence, ¿verdad? Italia a media luz es un libro que viene por la cuerda de uno que le gustaba mucho a Cyril Connolly, que es Cerdeña y el mar, que fue escrito un poco después, 1921. Pero en realidad se dice que es el primer libro de ensayos que escribió Lawrence después de una accidentada travesía acompañado de Frida, que en ese momento era su mujer. De hecho se casan ahí en Italia, justo meses antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. La historia es muy curiosa porque Frida era la esposa de su profesor y Lawrence logra seducirla y ella abandona a su esposa y a sus 3 hijas para seguir camino con el joven Lawrence, ¿verdad? Pues llegan a Italia después de muchos kilómetros de caminata, ¿verdad? Atravesando montañas y valles y llegan ahí al norte de Italia, y de ahí surge este libro, magnífica recopilación de ensayos de Lawrence. Hay capítulos espléndidos sobre el carácter de los italianos. Por ejemplo, dice acá Lawrence: si tan solo las naciones se dieran cuenta de que tienen ciertas características naturales, si entendieran y aceptaran la naturaleza particular de las demás, todo sería mucho más sencillo. Tiene gran perspicacia en el mirar, desde luego, Lawrence, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento que dice: los domingos por la tarde, los jóvenes pasean incómodos, excitados y reacios por la vía pública durante 1 hora con sus novias, a una pequeña distancia de ellas. Esto es una concesión a la necesidad del matrimonio. No hay verdadero cortejo ni alegría en ellos por estar juntos, solo la excitación sexual que se basa en una hostilidad fundamental. Hay muy poco flirteo, y el que hay es del tipo cruel y sutil, como un duelo de sexos, ¿no? Hay un capítulo, por cierto, dedicado a los huertos de los cítricos, de los limoneros, y yo quiero que más adelante Marta les hable del libro magnífico de Elena Adler sobre el país donde crece el limonero, ¿verdad? Esta edición se uniría a este otro de Lawrence, ¿verdad? Que es Mañanitas en México. Otro libro de ensayos suyo sobre su estancia en México. Este ya es del año 1927, un poco después, ¿verdad? Magnífica editorial, Avada, por cierto. Después podemos también hablar de ello. Este es otro, por la magnífica colección Argumentos de Anagrama, ¿verdad? Este sería Rostro de Carmín, una historia secreta del siglo XX, del notable crítico cultural norteamericano Greil Marcus, ¿verdad? Este le va a fascinar a todo el que le interesa la música punk, el fenómeno punk y el rock de los 70, porque a partir de la aparición de los Sex Pistols y de Johnny Rotten y todo eso, comienza a establecer Greil Marcus una gran cartografía cultural del siglo XX, ¿no? Que lo lleva, por supuesto, a final del siglo XIX, luego a principios del siglo XX, la aparición de Dada y otros movimientos literarios y estéticos del siglo XX, ¿verdad? Súper interesante recorrido por el siglo XX sobre la cartografía cultural de un siglo. Por supuesto que no, en términos culturales hay cosas que no han cerrado todavía, ¿verdad? Este era otro libro que yo tenía desde hacía varios años en la wishlist. Es el magnífico estudio del gran filósofo y estudioso de la filosofía italiano Giorgio Colli, ¿verdad? La naturaleza ama esconderse. Su gran estudio sobre la filosofía de los presocráticos y también de Platón, Aristóteles y otros filósofos, ¿verdad? Uno de los grandes estudiosos del mundo griego, también Giorgio Colli, dice: el declinar del mundo antiguo no acaba de precipitarse y Sócrates contribuye a retrasarlo.
Platón detiene un instante la rueda de la Nanqué. Es el hombre que él solo da vida a un crepúsculo espléndido. En las tinieblas que seguirán, Aristóteles salva inconscientemente algunos fragmentos de verdad. Luego, lógica y ética, cosmopolitismo y erudición. El mundo cambia profundamente, pero también vibra una continuidad escondida en el pasado, que de un trazo toma forma en el nous plotiniano. Un solo jirón de vida presocrática basta para cerrar dignamente la helenidad. Allí reaparece la concepción metafísica capital de una pluralidad irreducible de esencias interiores, raíces individuales vibrantes en una conjunción alejada de la apariencia. Magnífica edición de otra de las editoriales que más sigo, que es Ciruela, ¿no? Otro ensayo, más libros de ensayo, bastante ensayo hoy aquí, ¿no? El magnífico estudio de Camille Paglia, Sexual Personae, ¿no? Que salió, por cierto, hace muy poco, por las ediciones Deusto. Esta es una edición del 2020, acaba de llegar. Aquí, por supuesto, hay muchísimos estudios sobre literatura del siglo XIX, etcétera, etcétera, pero sobre todo me interesa mucho su ensayo sobre Emily Dickinson, que es el que cierra el estudio que hace Paglia acá de feminismo. Como sabemos, es una profesora académica norteamericana con mucha crítica sobre lo que ha sido el movimiento feminista en estos tiempos, ¿verdad? Pero sobre todo su ensayo sobre la Dickinson es uno de los grandes atractivos que tiene. Ya había marcado una página acá, ¿no? Que quizás sea bueno compartirle un pedazo, cuando dice: no hay otra figura en la literatura que haya sido peor comprendida que Emily Dickinson. Ignorada por su propio tiempo, quienes la recuperaron la sentimentalizaron. Tras 30 años de estudio se reconoce unánimemente la compleja modernidad de su estilo, pero la crítica sigue ignorando todo lo que hay en su obra de lírica sensiblera y empalagosa. Nadie ha integrado esos dos estilos. La lectura psicoanalítica se va abriendo camino, pero la apreciación académica de Dickinson sigue siendo demasiado refinada. Se suele atemperar o suprimir todo lo cruel y todo lo horrible. Emily Dickinson es la Sade femenina, el Marqués de Sade, y sus poemas son los sueños de prisión de una creadora de imágenes enclaustrada y sadomasoquista, ¿no? Ahí está, magnífico su estudio. Dos diarios. El de Héctor Abad Faciolince, que se llama Lo que fue presente, el escritor colombiano, diarios de 1985 a 2006. Y esto es una novela en forma de diario, pero muy de autoficción, de Juan José Millás, uno de los buenos escritores españoles con los que contamos hoy, ¿verdad? Que también han llegado por Alfaguara. Sí. Dos más. Un reguero de pólvora, una de las buenas editoriales españolas que publica apenas exquisiteces, ¿no? Reino de Redonda, que dirige Javier Marías. Este no es más que la aparición en español, tengo entendido que por primera vez, ya me corregirán si me equivoco, de Un reguero de pólvora, los ensayos de la gran Rebecca West, una de las grandes escritoras, personalidad de la cultura inglesa de principios del siglo. Y esto recoge varios de sus reportajes, por ejemplo, sobre el juicio de Nuremberg, que le pidió una revista norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que cubriera ese juicio, y aquí aparece su largo ensayo, ¿no? de este caso, se llama Invernadero con ciclámenes, ¿verdad? También hay algunos reportajes de ella en Estados Unidos, otros sobre un asesinato en Inglaterra. Hay una reflexión muy interesante en el prólogo de Agustín Díaz Llanes, donde él dice de cómo Orwell hacía hincapié en el tipo de lector que eran los ingleses, ¿no? Dice, cuando es una cultura de cojines mullidos, tiene que generar por fuerza una atracción hacia leer historias de crímenes y de fantasmas, ¿no? Por eso tienen al gran asesino Jack the Ripper, pero también a la más grande escritora de crímenes, que es Agatha Christie, ¿no? Y por último cierro con Alan Pauls. Esto llegó justamente esta mañana, El pudor del pornógrafo,
que fue su primera novela, ¿verdad? Y Anagrama la recupera y la publicó hace un tiempo en medio de uso, pero muy bien cuidado, la historia de el pornógrafo que desde el balcón de su apartamento ve todo el tiempo a Úrsula y la mira, y Úrsula lo sabe, y él comienza a escribirle cartas a Úrsula, y cómo se establece una relación ahí de lo más literaria e interesante. Pues nada, ha sido mi nombre es El Sundoku, hoy con lo último que trajo el barco. Gracias por la atención.